Dios te bendiga, bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, darle me gusta para que YouTube lo pueda seguir recomendando y otros puedan ser bendecidos con esta palabra. Y quiero hablarte del peligro de hablar estas lenguas y el peligro de sentir este bautismo del Espíritu Santo. Porque hay muchas personas que están confundiendo muchas cosas que dicen que es hablar en lengua, cuando realmente no es hablar en lengua del Espíritu, sino una repetición de conductas aprendidas que no manifiestan para nada del Espíritu. Dando a entender esto, el mismo Pablo relata que cuando alguien vaya a hablar en lengua, tiene que haber un intérprete para que pueda interpretarla, porque cuando alguien habla lenguas, para sí mismo se edifica. Y esta costumbre que se remonta de varios años atrás, de personas que para interpretar que tienen el poder de Dios, para interpretar de que tienen la verdadera unción, hablan en lenguas, no importa si la inventan, no importa si no son las que el Espíritu le da, sino por quedar bien delante de la gente, porque la gente diga, este hombre es usado por Dios. De hecho, hay muchas personas que no tienen la facultad o no han experimentado lo que es el hablar en lengua, y cuando llegan a ministrar y cuando llegan a algunos lugares se sienten mal porque no pueden hablar. Otros no pueden expresar la palabra porque los catalogan de emocionista, porque simplemente hablan en lenguas y la gente no lo puede interpretar. Y tú podrías decir, ¿cómo yo identifico a alguien que está hablando lenguas genuinas y alguien que está hablando lenguas falsas si parece lo mismo? ¿Cómo yo puedo identificar que cuando a mí me toque hablar en lengua, yo estoy hablando una lengua que no es de Dios, sino porque le escuché y se incrustó dentro de mí, dentro de mi cerebro, y empezó a repetirse y yo empecé a hablar esas lenguas y realmente no son parte de Dios? Lo primero es que lo del Espíritu da testimonio del Espíritu, y hay mucha gente que podían alegar que no tenemos la facultad de decir quién lo hace de Dios y quién no lo hace de Dios. Pero yo le haría una pregunta a esa gente que tiene esos argumentos, que no puede criticar la lengua, que no se puede criticar ciertas anomalías, y se ponen en la normalidad ciertas anomalías del Espíritu, porque le llamo anomalías del Espíritu porque no son cosas normales del Espíritu, sino que son cosas que nosotros decimos que son del Espíritu y las normalizamos como si fuesen del mismo. ¿Por qué? Porque supongamos que hay un idioma y ese idioma es el inglés, y cuando alguien empieza a hablar inglés, se supone que alguien que ya maneja la lengua del inglés la podría interpretar, o de alguna manera, si es un inglés más avanzado, tú dices, yo no entiendo todo lo que dice, pero puedo interpretar que lo que está hablando es tal idioma, por lo que dice, por la referencia que usa, por los sinónimos que usa, por la conjugación de palabras que usa, por el verbo que usa. Tú das la idea. Lo mismo hablar en lengua. La palabra enseña que hay intérpretes de lenguas, y aquellos que no son intérpretes, mi postura es, podrían interpretarlas por el Espíritu, saber que alguien realmente está hablando lengua por el Espíritu, porque si nosotros estamos hablando la lengua que proviene del Espíritu, que si nos fue dada a todos como hijos de Dios, todos deberíamos tener la capacidad, aunque no interpretarla, sentir ese dialecto como que es de nosotros, porque hablamos lo mismo, venimos de ahí. Aunque no tenga lo mismo significado de lo que hablamos, dentro de nuestro espíritu sabemos quién nos dio esa autoridad, quien nos dio esa capacidad. Fue el mismo Espíritu que lo dio a todo mundo, porque si el Espíritu Santo le da hablar lengua a fulano de tal, también me la dio a mí, y ese mismo Espíritu me da la capacidad de yo poder digerir que alguien está hablando de parte de Dios. Pero ¿qué pasa? Hemos confundido el hablar en lengua con autoridad de Dios. Hemos confundido el hablar en lengua con que eso es la autoridad divina. Paso a explicarme. Hay personas que te pueden profetizar cosas falsas, te pueden profetizar cosas que no vienen de parte de Dios. Pero al añadirle una lengua, tú podías interpretar, bueno, esa lengua que está hablando, verdaderamente Dios me habló, cuando realmente no es la lengua del Espíritu. Simplemente es una palabra de emoción, porque estamos acostumbrados a que quienes no hablan lengua no son usados por Dios. No estoy generalizando los casos. Hay personas que sabemos que eso no es el centro de todo, pero sí es una bonita experiencia, porque yo procuré hablar en lengua, yo le pedí a Dios hablar en lengua, yo busqué en intimidad para que Dios me diera la capacidad, pero no la capacidad de decir lo que todos dicen, sino lo que el Espíritu me ministra. He llegado a lugares donde he predicado, donde he hablado de Dios, donde he ministrado la palabra y no he hablado una lengua, y no significa que Dios no me ha usado, al contrario, la gente sale llorando, la gente sale diciendo quiero a Cristo, la gente cuando termino de predicar, lo que me invita me dice, verdaderamente predicar
predicaste una palabra de verdad. He tenido amigos que han ido a la iglesia y me han preguntado, pero ven acá, no entendí nada de lo que hablaron, no entendí nada de lo que me dijeron. Y cuando me dijeron que era Cristo, no pude decir que sí, porque en realidad no entendí el mensaje, no entendí lo que hablaron. Porque para el que le está hablando, puede decir, esa autoridad de Dios, no van a entender los humanos, los mortales, los carnales, no entienden lo del Espíritu. Podríamos interpretar que la gente que no tiene una conexión directa con Dios no puede interpretar el movimiento del Espíritu, lo que le llamamos interpretar movimiento del Espíritu, que es un desorden, una locura, pero lo acondicionamos a que es mover de Dios. Y usted dirá, tú no crees en el poder de Dios, tú no crees en los movimientos del Espíritu. Yo creo en los movimientos genuinos del Espíritu, que aquellos que están, cuya conexión en el Espíritu, los pueden digerir y los pueden asimilar y decir, esto viene de parte de Dios. Pero esta postura no es para decir, yo tengo la autoridad más que tú porque hablo lengua verdadera. Yo tengo la autoridad para decir, tú hablas lengua falsa. Esa lengua no proviene del Espíritu, esa lengua no proviene de Dios, sino es para que la gente no entre en confusión. Porque podemos ver en las redes sociales cómo gente sale hablando en lenguas sin tener el Espíritu Santo de Dios. Cómo gente sale repitiendo las lenguas sin tener nada que ver con la unción del poder de Dios. Cómo la gente empiezan a repetir y a simular que están hablando en lengua y no tienen nada que ver con conexión espiritual. Y la gente lo ve. Pero si esa gente se toma la tarea de agarrar y decir, yo voy a hablar en lengua y me voy a hacer pasar por predicador, ¿cómo digerimos? ¿Cómo podemos entresacar lo que está correcto de parte de Dios y lo que no está correcto de parte de Dios? Porque muchos de nosotros simplemente decimos, el que la habla es poder de Dios, y muchos la van a criticar porque no lo entienden, porque no tienen esa misma conexión divina. No. Deberíamos examinar los espíritus. Deberíamos comenzar a depurar y a decir, Padre, si no tenemos la capacidad de saber qué lenguas son reales, danos la interpretación correcta. O si no podemos interpretar lo que está pasando en el lugar, mejor vamos a pedirle dirección a Dios para que Él nos direccione, para que el pueblo sea bendecido. Porque el mismo Pablo hace referencia de que si alguien va a hablar en lenguas y no hay intérprete, mejor que no la hable. Pero hoy en día usted ve mucha gente hablando lenguas por aquí, hablando lenguas por allá. Yo creo en el movimiento de Dios, vuelvo y repito. Pero cuando alguien habla en lenguas y es el movimiento de Dios, todos tienen la capacidad de sentir la presencia de Dios que está hablando a través de un hombre de Dios. Porque es el mismo Espíritu que está repartiendo dones, que también lo tienes dentro de ti, que tú también tienes la capacidad de sentir cuando el Espíritu de Dios está hablando en un lugar, porque es el que también te representa a ti. No es posible que alguien simplemente esté hablando en lengua y los demás no puedan discernir que Dios está hablando a través de él. Y usted dirá, pero yo he hablado en lenguas y nadie más siente. No es el sentir del Espíritu, es el sentir que Dios está hablando. Porque probablemente alguien empiece a hablar en lenguas en el altar, alguien comience a profetizar y a danzar en el Espíritu, y solamente él lo esté sintiendo, lo aplaudimos. Pero dentro de ese movimiento que él tiene, tú, aunque no te están saltando, ni brincando, ni hablando en lengua, tú sabes que Dios está hablando a través de él. Porque no es una acción colectiva. Dios vino a hablar a través de él. Pero ¿qué pasa? Que cuando Dios envía una palabra a través de alguien, y sea en lenguas, o sea como la quieren llamar, esa misma persona hablará claro lo que Dios está diciendo. Porque hay personas que hablan en lenguas, pero no dan claridad a lo que Dios está hablando. Simplemente la empiezan a hablar. Tengo ejemplos poderosos de campañas en la cual alguien empezó a hablar en lenguas y se metió un espíritu. Todos comenzamos a lanzar y la sanidad ocurrió. Gente sana, gente endemoniada, libres, gente que empezaban a vomitar resguardo, gente que empezaban a decir yo quiero a Cristo, gente que empezaban a llorar y decir mi vida no es igual, porque alguien conectado con el Espíritu a través de una lengua que soltó en intimidad, las manifestó en el público y todo el mundo empezó a sentir la ordenanza divina. Pero cuando esto se toma como relajo, porque tenemos en las redes sociales mucha gente tomando esto como relajo, que gente cantando en lengua y la gente empieza a decir, a relajar con eso. ¿Qué culpa tiene lo que la cantan si la cantaron realmente? Ninguna. Pero ahí podemos ver la magnitud de que si nos dejamos de guiar de lo que dicen y no de lo que el Padre está diciendo, tener la conexión correcta, de pedirle a Dios que en el medio de cuando Él esté hablando lo podamos no sentir, lo podamos interpretar de alguna manera, saber que Él está hablando. No interpretar la lengua que Él dice, sino saber que está hablando, porque no todos seremos intérpretes. Y otra cosa, no todos hablaremos lengua, no todos diremos esas lenguas,
sean angelicales, sean idiomas hablados, como usted lo quiera interpretar. No todos tenemos la capacidad de eso, porque no todo el mundo tiene esa comunión con Dios, o no todo el mundo tiene ese don específico de hablar en lenguas. Hay otros dones de sanidad, que hay personas que no hablan en lenguas pero tienen don de sanidad. Hay personas que profetizan y no tienen el don de lenguas. Y no por eso no son más espirituales o son menos espirituales. Son simplemente asignaciones diferentes y propósitos totalmente diferentes. Pero entran con frustración a la iglesia mucha gente que entiende que el hablarle en lengua lo es todo. Y si no hablan en lengua no tienen conexión con Dios. No es así. Hay personas que nunca hablarán en lenguas. Y hay otros que les dará años hablar en lenguas cuando venga del Espíritu. Porque usted puede ver en la iglesia hasta niños cuando empiezan a manifestar lenguas. Y no son lenguas de Dios, son conductas repetidas. Y qué bueno que hablar este tema para que la gente entienda que no toda lengua ni todas palabras manifestadas como lenguas son lenguas reales de parte de Dios. Pero sí, cuando Dios habla, se puede sentir, se puede interpretar y se puede digerir cuando Dios habla a través de esas lenguas. Realmente ese poder es poderoso, y quienes lo cargan realmente no andan presumiendo que hablan en lenguas. No andan presumiendo que son los que me hablan en lenguas. Son los que se les sale por el Espíritu, porque Dios los tiene dentro de ellos. Y las personas que anhelan hablar en lenguas, no lo limito. No digo que si un día usted está hablando en lengua y le sale una palabra que usted no entiende, usted dice, wow, estoy hablando lengua repetida, se me parece la de fulano. No, fluya. Si el Espíritu en medio de una oración, en medio de un servicio, le dio la lengua, fluya. Pero no utilice eso como aval de que usted habla de parte de Dios porque simplemente mencionó 2 o 3 palabras extrañas. Y podríamos tomar lo que pasó en el libro de los Hechos, que la gente cataloga como que fue el poder de Dios y las lenguas angelicales, y simplemente fueron idiomas que se manifestó en ese lugar. Que la gente entendía que alguien estaba hablando su propio lenguaje de nacimiento, y no se podían explicar cómo gente de otro pueblo, de otra nacionalidad, estaban hablando ese mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque cayó el poder de Dios. Y como cayó el poder de Dios, ellos pudieron sentirse extraños en el lugar. Nadie entendía, pero los que estaban dentro bajo el fuego sabían lo que estaba pasando. Y podrían llegar momentos que cuando se está hablando en lengua de parte de Dios con un mandato, ministrando las vidas, alguien de los amigos, de los que no entienden este mover, puede decir, yo no entiendo eso, y es válido. Pero cuando se le va a predicar a Jesús, es predicarle a Jesús y que ellos entiendan lo que le está predicando. Ya en la administración, si usted quiere hablar de lengua y Dios lo usa ahí, los amigos también van a sentir eso. Porque llegó el Espíritu que convence del pecado. Y si el Espíritu trajo lengua, si el Espíritu trajo movimiento, es para provocar algo. No simplemente para decir, soy el más ungido. Así que el que procure hablar en lengua, procure hablarla cuando el Espíritu lo ponga. Procure hablarla cuando Dios lo diga. Procure hablarla cuando su Espíritu sienta que es Dios que le está diciendo, habla la lengua. Usted va a sentir algo totalmente diferente que nadie más ha sentido. Y usted dirá, dame una clave para hablar en lengua. La clave es la oración. La clave es buscar a Dios. La clave es que Dios ponga lo que tenga que poner dentro de ti para que tú lo manifiestes. Otra de las cosas es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo llega de diferentes maneras, pero hay personas que creen que solamente llegará de una sola manera, y no es así. Hay personas que brincarán, hay personas que llorarán, hay personas que se quedarán tranquilos y sintiendo esa paz dentro de su corazón. Porque hay personas que creen que si no se sacuden, que si no hacen cosas, no sienten la presencia y no han sido bautizados por el Espíritu Santo. Mira, cuando llegue el bautismo del Espíritu Santo, es algo tan especial que usted mismo no lo va a poder explicar, porque es algo sobrenatural. Cuando eso llega a tu vida, tú no puedes tener la explicación, pero sí la satisfacción de que sentiste algo diferente, algo que te abrazó, algo que llenó tu vida. Y eso va a llegar a tu vida en la oración. A todos nos llega ese proceso, a todos nos llega esa ansiedad, a todos nos llega esa hambre de querer sentir a Dios, esa hambre de querer
ser bautizado por el Espíritu. Para todos nos va a llegar el tiempo. Simplemente manténgase en oración, que a cada cual le llega diferente. No quiera que el bautismo del Espíritu Santo le llegue como le llevó fulanito de tal, como oyó en tal libro, como escuchó en tal prédica, en tal video, en tal testimonio. No, a cada cual le va a llegar de la manera que Dios quiere que le llegue. Porque el Espíritu Santo no tiene acepción de personas. El Espíritu Santo no tiene personas favoritas. Simplemente personas que se dedican a buscar su palabra y a buscar a Dios. Y cuando usted se dedica a buscar a Dios, usted verá respuesta de Él. Así que los que anhelan el bautismo del Espíritu Santo, la única forma que le encuentran es en la oración. Tú no puedes ir a la tienda a buscar alimentos, a buscar comida, a buscar electrodomésticos, si no tienes una conexión con el dueño que te lo puede dar, si no tienes tarjeta de crédito, si no tienes dinero para comprarla. De alguna manera, las reglas del dueño del negocio tienen que cumplirse para que tú tengas eso. Y así mismo pasa con las cosas del Espíritu Santo de Dios, con las cosas del Espíritu, las cosas espirituales. Tú no puedes recibirlas si antes no tienes conexión con el dueño de eso. No te las pueden otorgar si no tienes un vínculo con Él, porque el vínculo con Él atrae los beneficios que Él da. Entonces hay que buscar el reino de Dios, su justicia, hay que buscar su oración, su comunión. Por eso Jesús me encantaba cómo predicaba y cómo hablaba. Él decía, Padre, gracias porque lo has hecho, pero no ha pasado nada. La confianza que tenía en Dios era tan terrible que sabía que Dios lo estaba haciendo. Los ojos humanos no podían ver. Cuando llegó la multiplicación de los panes y los peces, Él dijo, Padre, gracias, porque es que Él sabe que su Padre les corresponde. Y aquellos que buscan en intimidad van a recibir el bautismo de su Espíritu Santo y van a recibir el hablar en lengua. Pero no se deje engañar ni empezar a llevarse de otros cuando usted tiene acceso a buscar a Dios. Sí hay profetas genuinos que pueden orar, que Dios los puede usar en momentos predeterminados y a través de ese movimiento y esa unción y esa atmósfera se le puede dar lo de bautizarle por el Espíritu Santo, se le puede dar lo de hablar en lengua. Yo respeto eso. Yo sé que puede pasar porque Dios es poderoso y hace como Él quiera. Pero previamente a eso debe haber un anhelo. Debe haber un sentimiento, debe haber una convicción, debe haber una fe. Debe haber un vínculo con el Creador. Eso no pasa al azar. Pero la gente tiene que entender que todo lo de Dios se le va a manifestar a quienes le buscan. Que Dios no tiene acepción de personas. Así que no te deprimas porque no lo has recibido. A su tiempo el bautismo llegará. Y el hablar de lengua, si es tu anhelo, también va a llegar. Si el anhelo de predicar, va a llegar. Si el anhelo de sanar, de profetizar, simplemente buscan un vínculo perfecto con Dios. Y es el que lo puede manifestar en tu vida. Yo espero que esto te haya sido de bendición, que tú comentes, compartas, le des me gusta para que YouTube lo pueda seguir recomendando. Active la campana de notificaciones, te suscriba. Y si hay algún tema que quieres que tratemos, también lo pongas en el comentario. Tu opinión también vale en los comentarios. Si estás en una opinión contraria a lo que hablé, también lo podemos leer y en otra ocasión traer la parte 2 de ese tema. Así que Dios te bendiga y seguimos manifestando tus bendiciones.